¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Realmente me estoy yendo rápido porque esto lo tienen que saber dentro de sus diagnósticos diferenciales, ¿de acuerdo? Nos vamos en cuanto a la serie granulocítica, el síndrome de Kussmann o la neutropenia severa congénita. En este caso hay una alteración igual en la diferenciación de los neutrófilos. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí tenemos la diferenciación normal, ¿de acuerdo? Tenemos el mieloblasto, el promielocito, mielocito, metamielocito, la banda y los neutrófilos maduros. ¿Qué va a pasar aquí? Y sobre todo se va a dar por un gen que se llama el LANER, en la cual va a detener su maduración en promielocito. ¿Qué quiere decir esto? Que se queda aquí y ya no va a formar el famoso neutrófilo, que es la forma madura, ¿de acuerdo? Entonces, estos pacientes, aquí lo más importante, siempre hay que preguntar con sanguinidad. Es una herencia autosómica recesiva o dominante y realmente afecta por igual a hombres y mujeres. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones o las que ustedes tienen que sospechar? Sobre todo manifestaciones infecciosas, desde oncalitis en el nacimiento. La mayoría o la mitad de pacientes se van a diagnosticar en el primer mes. ¿Por qué? Porque tienen sobre todo infecciones bacterianas recurrentes. Estamos hablando de neumonías, de abscesos en piel o tejido subcutáneo. Estamos hablando de otitis media, faringitis de tipo bacteriana y, bueno, la oncalitis. Y el 90% de los casos vamos a tener en los primeros 6 meses alguna manifestación de infecciones. Sobre todo son manifestaciones o son infecciones recurrentes. Ustedes al momento de tomar una biometría hemática, lo que van a encontrar, bueno, es una neutropenia severa menor de 200, ¿de acuerdo? Entonces, esto realmente es más sospecharlo. La otra es que los monocitos y eosinófilos pueden estar elevados y la serie roja y la plaquetaria va a estar conservadas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues realmente en la médula ósea, que también se realiza el diagnóstico por médula ósea, es el arresto de la maduración. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos a 2 promielocitos. Los promielocitos son como pecositas. ¿Han visto las pecositas moradas? En su citoplasma tiene muchos de estos granulitos y es la detención de la maduración. Si se dan cuenta, aquí no hay neutrófilos. ¿Cuántos segmentos tiene un neutrófilo, chicas? 3. Puede tener de 3 a 5, ¿de acuerdo? Y los gránulos son más eosinófilos, o sea, son más rojitos, más anaranjaditos. Y en el aspirado de médula ósea no lo vemos así. Incluso el núcleo todavía está dividido en 2, tiene muchas pecositas en su citoplasma, ¿de acuerdo? Esos son los promielocitos. Y como lo van a ver en las leucemias mieloides agudas, hay una leucemia mieloide aguda que las características son así, ¿de acuerdo? Que es la M3, ¿de acuerdo? Ok, ¿cuál es el diagnóstico diferencial en esto? Una neutropenia cíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber, y sobre todo esto lo tienen que sospechar en niños que se enferman de manera recurrente. ¿De qué estoy hablando? Aquellos pacientes que cada 4 a 6 semanas tienen infecciones a cualquier nivel, principalmente las presentan a nivel de vías aéreas superiores. ¿Y esto qué es lo que pasa? Como lo vemos en la gráfica, realmente la columna morada son los leucocitos, la verde, pues verde son los neutrófilos y estos son los monocitos. Se habla que en la neutropenia cíclica hay una incapacidad en cuanto a la médula ósea de tener un número constante de neutrófilos. Llega en algún momento que la producción se detiene y disminuyen estos neutrófilos. Posteriormente, nuevamente la médula empieza a recobrar su función y vuelven a subir los neutrófilos. Se habla que más o menos entre el día 21 y 28 del ciclo es cuando tenemos un descenso de neutrófilos y es cuando los pacientes se van a enfermar más constantemente, ¿de acuerdo? Más o menos entre 4 a 6 semanas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles pudieran ser las manifestaciones? Sobre todo úlceras orales, síntomas respiratorios, celulitis y abscesos o infecciones severas. Entonces, si les llega un paciente ya grande, pero si ustedes al momento de estar interrogando le preguntan a la mamá con qué frecuencia se enferma,
es muy característico que les digan, cada 4 a 6 semanas mi niño se enferma. Ustedes empiezan a hacer el abordaje y lo que ¿cómo van a hacer el abordaje? Estarle tomando biometrías hemáticas 2 veces por semana, de 4 a 6 semanas. Entonces aquí es nosotros donde vamos a observar que los neutrófilos bajan y luego posteriormente se recuperan. ¿De acuerdo? Es algo totalmente benigno, sin embargo la vida puede ser normal de estos pacientes en comparación a un síndrome de Kussmann. ¿De acuerdo? Bueno, realmente el síndrome de Kussmann como tal fallecen en la primera o segunda década de la vida por infecciones graves, principalmente de tipo bacteriano. Aquí el factor estimulante de colonias, ¿creen que sirva o no sirva? ¿Creen que sirva o no? No. Pues no sirve porque se detiene la etapa promeilocítica. Exactamente, entonces no me va a funcionar de nada. Como ayer les comentaban a quien estuvo en la sesión, el factor de estimulante de colonias no sirven para los síndromes de falla medular. ¿De acuerdo? Al contrario, se ha visto que aquellos pacientes que se le administra filgastrim a esa dosis, realmente puede tener a largo plazo el riesgo de una leucemia mieloide aguda. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por estar estimulando, no me va a madurar, al contrario, lo que voy a estar estimulando son los precursores. ¿De acuerdo? El tratamiento, pues trasplante como ya lo vieron. ¿De acuerdo? La otra de las citopenias aisladas es la púrpura megacariocítica. Esta es muy rara, ¿de acuerdo? En la cual van a encontrar trombocitopenia aislada. Solo trombocitopenia, y sobre todo se van a encontrar en pacientes menores de 1 mes de vida. ¿De acuerdo? Es autosómica recesiva. Y aquí, en comparación a las otras dos, es que esta anemia, esta púrpura megacariocita puede evolucionar a una anemia plástica con pancitopenia. Primera semana de vida con manifestaciones de sangrado. La trombocitopenia puede ser grave, incluso las plaquetas llegan a estar incluso por debajo de 20,000. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Pues principalmente en médula ósea, y no vamos a encontrar los famosos megacariocitos, que acuérdense que los megacariocitos son estos, ¿va? Que es el citoplasma enorme, que es de donde se desprenden plaquetas, y su núcleo multilobular. Entonces esto, al momento de yo observar el aspirado, no voy a encontrar estas células que son los megacariocitos. Ya posteriormente se hace el diagnóstico molecular. Diagnóstico diferencial: síndrome de trombocitopenia y ausencia de radio. Ahí vamos a tener alteraciones del radio. Síndrome de Wiskott-Aldrich. ¿Cuál es la tríada de Wiskott-Aldrich? Son plaquetas pequeñas. ¿Exantema? No. Exantema. Tiene una dermatitis o un exantema y infecciones recurrentes. Acuérdense que es una inmunodeficiencia primaria, y sobre todo se da en hombres o mujeres. Hombres, porque está ligada a X. ¿De acuerdo? Anemia de Fanconi y disqueratosis congénita, que ahorita la vamos a ver, y bueno, todas las trombocitopenias adquiridas. ¿De acuerdo? Entonces también es un diagnóstico diferencial para los pacientes dentro de la primera semana de vida con trombocitopenia. Transfusión de plaquetas. El tratamiento pues va a ser sobre todo transfusión de plaquetas. Uso de agentes antifibrinolíticos. ¿Qué hacen estos tipos de medicamentos, chicas? ¿Qué va a inhibir? Antifibrinolíticos. Que se rompa el coágulo. ¿Qué es lo que va a hacer? Es que va a evitar, algunos son inhibidores de la plasmina, ¿de acuerdo? Acuérdense que la plasmina es la que rompe los enlaces de la fibrina. Entonces es lo que va a hacer, y esto ¿en qué nos ayuda? En que el coágulo se mantenga estable, ¿de acuerdo? Y que los pacientes dejen de sangrar. Y pues el tratamiento, como ustedes se dan cuenta, es el trasplante de médula ósea. Si se dan cuenta, todos estos padecimientos son trasplante de médula ósea. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Entonces se dieron cuenta que no solamente es anemia por deficiencia de hierro, no es anemia por anemias hemolíticas, ¿de acuerdo? Sino que hay que buscar, que son causas raras, pero que hay que sospecharlo, ¿de acuerdo? Anemia de Fanconi. Anemia de Fanconi es una anemia plástica congénita,
se habla que se trata del 20% de los síndromes de falla medular, es autosómica recesiva y la alteración van a estar en los genes que van a modular la estabilidad o la reparación del ADN cuando hay un daño a ¿de acuerdo? La frecuencia, pues si se dan cuenta, es 1 en 360,000 nacimientos y es más frecuente en hombre que en mujer. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a encontrar en estos pacientes? Sobre todo van a tener estatura baja, van a tener hiperpigmentación de la piel, pueden llegar a tener igual alteraciones del radio o de cualquier dedo, van a tener estrabismo, pueden tener como tal anemia plástica. Sin embargo, la anemia plástica en estos pacientes la vamos a encontrar más o menos en la primera década de la vida. Todas las alteraciones inicial o físicas las vamos a tener de manera inicial. Todos estos son los genes que están asociados a esta anemia aplásica, ¿de acuerdo? Y los vamos a dividir por grupos. No me voy a meter en esto, nada más para que ustedes sepan, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los más frecuentes? Pues son estos, es el FANCA, el FANB, el FANC, que son los principales mutaciones que vamos a encontrar en estos pacientes, ¿de acuerdo? ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Principalmente, y ustedes cuando nacen nuestros pacientes, que vamos a tener baja estatura, alteraciones en el radio y la hiperpigmentación, o incluso podemos tener manchas, café con leche, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería aquí el diagnóstico diferencial de las manchas? La neurofibromatosis, ¿de acuerdo? Las manifestaciones hematológicas principalmente se van a encontrar entre los 5 y los 7 años de edad. Puede ser solamente citopenias aisladas o pancitopenia, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se le hizo a Rodrigo y a Melissa? Pues buscar si no tenían esta alteración. ¿Por qué? Porque solo el 50% de los pacientes tienen las malformaciones físicas. El otro 50%, la única manifestación es la anemia aplásica, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso se tiene que realizar el abordaje dentro de la primera década de la vida, se tiene que hacer el abordaje para buscar anemia de Fanconi, que es la más frecuente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a encontrar, chicos? Pues realmente todas las anemias aplásicas se van a hacer diagnóstico con la biopsia de médula ósea. Para que la biopsia de médula ósea sea compatible con una anemia aplásica, tiene que ser menos del 30% de la celularidad, ¿de acuerdo? Menos del 30%, estamos hablando que es una anemia aplásica. ¿Y por qué? ¿Se dan cuenta? Esto es algo normal, tienen muchas celulitas, ¿ya vieron? Pero ¿qué pasa en anemia plástica? Se llena toda de grasa. Entonces la celularidad, lo normal es por arriba del 70%, para anemia plástica menos del 30%. Entonces, ¿sí ven la diferencia? ¿De acuerdo? Entonces aquí ya está disfuncional nuestra médula ósea, ¿de acuerdo? Y esta es la fragilidad cromosómica, que es el gold estándar para anemia de Fanconi. Esto se hace a través de una muestra periférica o de una muestra de médula ósea, se cultivan en fibroblastos y crecen las células, sobre todo células hematopoyéticas, madre hematopoyéticas. ¿Y qué es lo que hacen? Este es una metafase. Acuérdense que la metafase es cuando se abren o están todas dispersas los cromosomas. ¿Qué es lo que pasa? Que estos van a estar rotos, por eso se le llaman fragilidad cromosómica. Esto es normal, vean cómo está, pero miren aquí cuando lo realiza, se rompe los cromosomas, ¿ya vieron? Aquí están rotos. ¿Esto por qué? Porque los genes que nos ayudan para reparar eso están defectuosos, y lo hacen con dos tipos de inductores, que es la mitomicina C y el diepoxibutano, que son dos agentes que tienen un daño directo a los cromosomas.